ser humano ha encontrado objetos imposibles en lugares remotos, inaccesibles incluso a decenas de kilómetros bajo tierra, y en épocas en las que no podrían o deberían haber existido. Estos objetos desafían a su lógica por las capacidades o conocimientos que el ser humano tenía en la época en la que se datan. Por su imposibilidad, por la incapacidad de explicar satisfactoriamente su origen, se les denominó como OPAR, también conocidos como objetos fuera de tiempo. Es un término acuñado por el naturalista estadounidense Ivan Sanderson. Bienvenidos de nuevo a Planeta Misterio, OPAR. Esta palabra define a objetos que se encuentran en contextos muy inusuales o aparentemente imposibles, que podrían desafiar la cronología de la historia convencional. Algunos de los ejemplos más evidentes de OPAR son construcciones antiguas imposibles, como las 3 grandes pirámides de Egipto, Pumapunku, el Tritón de Baalbek, etc. Es incomprensible pensar cómo lograron construirlos, con el conocimiento y herramientas tan básicas y rudimentarias de las que disponían las antiguas culturas de este planeta. Otros son objetos con una tecnología avanzada asombrosa, que no deberían estar ahí donde y cuando se descubrieron, como un martillo o diminutos tornillos en forma de espiral que aparecieron incrustados en estratos subterráneos datados en cientos de miles de años. Una pequeña computadora rescatada del fondo del mar entre los restos de un naufragio del siglo I a.C. Debemos preguntarnos con asombro, ¿qué hacían ahí? La ciencia los ha datado y ubicado en un marco histórico y en una época concreta en la que era imposible desarrollarlos o construirlos, porque se deberían haber hecho con una tecnología que no correspondería con esa época. Era sencillamente imposible, es decir, no deberían estar ahí. Son un desafío a la lógica y a la ciencia, no se encuentra una explicación razonable y muchas veces son relegados al olvido porque se trata de una tecnología de lo imposible. También diremos que algunos OPAR se ha podido demostrar que son un fraude muy evidente, pero en cambio otros suponen asombrosos e inexplicables descubrimientos. Como son muchos los OPAR que se han encontrado a lo largo de la historia, en Planeta Misterio hemos decidido hacer entrega de 2 o 3 videoprogramas donde os iremos presentando los más importantes, misteriosos e increíbles. Hoy os traemos el primero de ellos, que seguro os dejará gratamente asombrados. Objetos de metal de Narada. En 1991, al este de los montes Urales en Rusia, unos exploradores, mientras hacían prospecciones para la búsqueda de oro junto al río Narada, se toparon con unos insólitos objetos espirales de metal. Eran muy pequeños, oscilaban de 0,03 milímetros los más pequeños hasta 3 centímetros los mayores. Lo asombroso es que se descubrieron situados en unos estratos geológicos de entre los 3 y 12 metros de profundidad, lo que permitió su datación, entre los 20.000 y los 40.000 años de antigüedad. Fueron analizados por la Academia de Ciencias de Rusia. En su composición aparecían varios metales. En los objetos más grandes predominaba la presencia de cobre, mientras que en los pequeños tungsteno y molibdeno. El tungsteno y el molibdeno tienen un alto peso atómico y son muy densos. Su punto de fusión está entre los 2600 y los 3400 grados centígrados. Son metales usados para el endurecimiento de aceros especiales y darles propiedades anticorrosión. Sorprende enormemente que por el tamaño milimétrico de estos tornillos haría falta una tecnología muy desarrollada para su fabricación, lo que se ha dado en llamar nanomáquinas, que se trata de microscópicos robots destinados a actuar allá donde la mano del hombre no puede llegar, como sería el caso de la microcirugía a nivel cerebral, por ejemplo. Pero ¿cómo consiguieron alcanzar esas enormes temperaturas de más de 2500 grados centígrados en esa época para fabricar estos raros objetos? ¿Para qué los fabricaron? ¿Qué función tenían? ¿Formaban parte de alguna maquinaria o utensilio? La piedra de Lanzhou. A finales de 1990, un científico, el señor Zilin Wang, entre las provincias de Jiangsu y Zhejiang, halló una roca sorprendente que escondía un gran misterio. Contenía incrustado en su interior el cuerpo de un tornillo. El color de la roca era de un negro inusual, con un grado de dureza extremadamente dura. Este objeto presenta todas las características del cuerpo de un tornillo, con un peso de 466 gramos y unos 6 centímetros de longitud. Desde su aparición ha llamado la atención de muchos científicos e investigadores. Más de 10 geólogos y físicos provenientes de instituciones tales como la Oficina Nacional de Recursos Terrestres de la provincia de Jiangsu y el Instituto de Investigación de Geología y Minerales de la Academia China
se reunieron para estudiarla y llegaron a la conclusión de que el misterioso tornillo se hizo antes de que la roca que lo contiene se solidificara, un proceso que creen tuvo lugar 300 millones de años antes de la era actual. Este artefacto es realmente sorprendente y mucho más antiguo que la humanidad que conocemos, pero es evidente que lo tuvo que hacer o fabricar alguien. La pregunta es, ¿quién y cuándo? La lupa egipcia de 4800 años. Se trata de un objeto realizado en cristal, encontrado en Helouan, Egipto, concretamente la tumba de Semenseb, un faraón de la primera dinastía que reinó durante 18 años. Se trata de una pieza de cristal de cuarzo pulido, con forma oval, presenta una cara plana y la otra ligeramente convexa. Se supone que se usaba para ampliar imágenes, con un acabado y pulido casi perfectos. Para conseguir este acabado es necesario el óxido de cerio, que para asombro de todos no se descubrió hasta el año 1803 por el alemán Jacob Berzelius. Además, esta sustancia puede ser solo producida utilizando energía eléctrica y un proceso fotoquímico. ¿Cómo es posible que lo consiguieran si el óxido de cerio fue descubierto en el año 1803? A lo largo de los años ha sido examinada por varios ópticos, muchos de los cuales creen que fue deliberadamente fabricada como una lente. De ser cierto, estaríamos hablando de algo totalmente asombroso, ya que en aquella época, que se sepa, no tenían la suficiente tecnología para pulir el cristal de una manera tan limpia y perfecta. Se trataría de una proeza increíble. El objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesto en el Museo Británico. La arqueología no tiene respuesta. Son muchas las casualidades extrañas, misteriosas y asombrosas que se dan en Egipto y que tienen desconcertados a muchos científicos de todo el planeta. Son demasiadas y la mayoría sin respuesta oficial. El mecanismo de Anticitera lo hemos dejado para el final, ya que se trata del objeto más importante y misterioso de estos OPAR. En 1900, un equipo de buscadores de esponjas marinas estaban cerca de la isla griega de Anticitera, en el mar Egeo. Tras una gran tormenta retomaron su trabajo y a 60 metros de profundidad se toparon con los restos de un antiguo naufragio procedentes de una galera romana, que habían naufragado en el siglo I a.C. Los buceadores decidieron explorar esta galera. En la arena del fondo del mar encontraron el tesoro griego más grande que se haya encontrado jamás, ánforas de su bodega, infinidad de estatuas, piezas de oro, de plata y de otros metales. Y lo más importante es que recogieron algo que pasó desapercibido en ese momento, una especie de piedra que tenía incrustado un objeto, de aspecto metálico recubierto de residuos calcáreos. Tuvo que pasar más de medio siglo para que alguien lo examinara y estudiara en detalle. Fue el físico inglés Derek J. Sola en los años 50 y luego en 1971, junto con el físico nuclear griego Charalampos Karakalos, que tomaron imágenes con rayos X y rayos gamma de las piezas. Descubrieron que había 27 ruedas de engranaje en su interior. Era un objeto sobre el cual, de forma inteligente, habían dispuesto un sistema de engranajes que le otorgaba movimiento mecánico tremendamente complejo. Llegaron a la increíble conclusión de que este artefacto debía de ser un reloj astronómico o un instrumento de navegación muy sofisticado. La máquina había dejado sin habla a los científicos. Con ella se contemplaba el movimiento del Sol y de la Luna, los planetas, Venus, Marte, los días, las horas, las fases lunares, las estaciones, los equinoccios. Era una máquina sorprendente. Técnicamente era imposible para aquella época. Realmente tenían esa máquina frente a sus ojos y no sabían explicar muchos de los retos que planteaba. Los expertos habían logrado fechar con considerable precisión algunas de las otras piezas encontradas entre el año 70 a.C. y el 50 a.C. Pero lo que le hacía aún más admirable era que esa evolución técnica no se había logrado hasta el siglo XX, en la forma de los primeros relojes mecánicos astronómicos en Europa. ¿Quién un siglo antes de Cristo fue capaz de tal proeza? ¿Con qué conocimientos? ¿Utilizando qué medios? Calificado por propios y extraños como un OPAR, como un objeto fuera de su tiempo, pasó a ser expuesto en las estanterías del Museo Nacional Arqueológico de Atenas, donde se puede admirar junto con una reconstrucción a escala que indica su funcionamiento junto a varias animaciones informáticas. Los investigadores modernos se han preguntado por estos objetos imposibles más allá de la ciencia ortodoxa y oficial, y el resultado es inquietante.
Imaginaos que hubiera un gran cataclismo en la Tierra ahora y nuestra civilización desapareciera para siempre y que los conocimientos y tecnologías de nuestra civilización se perdieran y solo quedaran vestigios aislados. Mucho más tarde, cuando nuestro planeta se repusiera y una nueva civilización apareciera, tendrían que empezar desde cero y probablemente se creerían como los primeros pobladores del planeta. Y cuando hallaran nuestros restos tecnológicos o arqueológicos, construcciones, objetos con tecnología avanzada, etc., también se preguntarían: ¿quién los ha hecho? ¿Con qué tecnología? Esto no debería estar aquí. Y después de esta reflexión yo me pregunto: ¿por qué no nos puede estar pasando eso mismo a nosotros con esos vestigios incomprensibles que llamamos OPAR? También deberíamos plantearnos si existieron otras culturas y civilizaciones antes de la nuestra, con una tecnología tan o más avanzada que la que hoy tenemos. ¿Hay una historia desconocida? ¿Hubo una civilización avanzada que nos legó objetos para los que hoy carecemos de explicación? Es indudable que muchos de ellos son reales y alguien tuvo que construirlos, pero ¿quién? ¿Cuándo? ¿Qué civilización? Hemos llegado al final de esta primera entrega. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería que le dieras un like y te suscribieras al canal. De esta forma nos estarás ayudando a mejorar y seguir adelante con más fuerza. Nos vemos pronto.